primera mesa paralela que tiene por nombre Historia de pactos y rupturas entre los pueblos amazónicos y el Estado peruano. En esta mesa vamos a tener la participación de 3 personas de larga trayectoria. Como expositores tenemos a Alberto Chirif, que es antropólogo y que tiene más de 50 años trabajando en Amazonía. No voy a decir 60, pero creo que ya está cerca de los 60 años, ¿no? Más de 50 años, con una larguísima trayectoria, no tengo que entrar a detalle. También nos acompaña Gili Noach, que es presidente del Gobierno Territorial Autónomo Aguajún, que además fue presidente de AIDESEP y también con una larga trayectoria. Ellos dos van a ser expositores y también nos acompaña en la mesa Marisa Remí, que es socióloga, historiadora, fundadora de CEPIA y actualmente somos parte del consejo directivo con Marisa del CEPIA y ella va a hacer un comentario a las exposiciones. Luego de las 2 exposiciones de Gil y de Alberto, que van a tener 20 minutos cada uno, y Marisa 10 para el comentario, tendremos un espacio para preguntas breves o comentarios breves de 1 minuto y luego una ronda final de unos 20 minutos para escuchar las reflexiones finales de la mesa. Así que arrancamos de una vez, Alberto. 20 minutos tienes, Alberto. Sí. Bienvenido. Bueno, yo no soy incapaz de hablar de memoria, entonces siempre preparo mis exposiciones por escrito. Se me ha pedido exponer sobre la historia de pactos y rupturas entre los pueblos indígenas y el Estado peruano. Me voy a referir sobre todo a los preconceptos que han moldeado la mirada negligente o abiertamente agresiva del Estado contra los pueblos indígenas. La República recoge imaginarios ya desarrollados durante la colonia respecto a la Amazonía y sus habitantes originarios, aunque los impregna con características más acorde con los tiempos. Ya no le interesa resaltar el carácter de sus habitantes como infieles, que requieren ser salvados por la gracia divina administrada por los misioneros, sino su condición de salvajes, que requieren ser civilizados. Sucesivos gobiernos establecen nuevas maneras para justificar su dominio sobre los pueblos originarios e imponer sus estrategias para aprovechar los recursos de la región. La inexistencia de en la Amazonía de minas o de tierras para implantar cultivos extensivos y crianzas de animales como en la costa y en los Andes, determinó que estos factores fueran poco relevantes durante la colonia, que puso énfasis en la conversión religiosa. Los nuevos vientos que corren durante la República, procedentes de la Revolución Industrial, que han laicizado el pensamiento e impulsan el desarrollo tecnológico y los avances de la ciencia moderna. La Amazonía se constituye en un espacio que debe ser conquistado por gobiernos y ciudadanos que creen en el progreso. La conquista de la selva y sus habitantes, ambos salvajes según la perspectiva del Estado, adquiere apariencia de imperativo moral para los gobernantes, aunque se realiza de la manera más inmoral que uno se puede imaginar. Para que el país logre su desarrollo económico sobre la base de la explotación de tierras amazónicas, que son consideradas de una fertilidad sin límites, a juzgar por la existencia de los ricos bosques que sustentan. La propuesta oficial es reemplazar los árboles improductivos por cultivos capaces de alimentar al país e incluso al mundo. ¿Por qué los pueblos originarios no han conseguido poner en valor los recursos de su entorno? Porque son ociosos, ignorantes. En tiempos actuales, el presidente Alan García señaló, se aplicó el epíteto de perros del hortelano, cuando estos se opusieron a sus planes para despojarlos de sus territorios. La conclusión entonces fue que debía fomentarse la colonización de la Amazonía con población europea, blanca. Así literalmente definía una de las leyes de inicios de la República a los inmigrantes deseados, y de construir infraestructura carretera para facilitar el acceso a la región.
Además de la atribuida fertilidad de las tierras, había dos cuestiones más que a consideración de los gobiernos facilitaban la tarea de desarrollar la colonización de la Amazonía. Uno, la escasa inversión que el Estado debía realizar para desarrollarla, que se reducía al costo de la construcción de infraestructura vial, muy precaria durante el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, y de constituir la región un espacio vacío. Me detengo sobre este último punto que ha sido analizado por varios autores. ¿En qué se funda esa consideración de la Amazonía como espacio inhabitado? A mi entender, en dos cuestiones. La primera es la baja densidad demográfica de su población, de una población que ha considerado este hecho como estrategia adaptativa a un medio ambiente donde las especies naturales de flora y fauna se encuentran dispersas. Y la segunda es la no consideración de la condición humana de los habitantes originarios, a quienes, en el mejor de los casos, se les atribuye una humanidad precaria. Las raíces de esto son antiguas y se remiten a la época del llamado descubrimiento, cuando los conquistadores europeos pusieron en duda la humanidad de los pobladores de la actual América. Si bien esto cambió a raíz de una bula del Papa Pablo III en 1537, a lo largo de la historia han sucedido episodios que demuestran que los pobladores originarios han sido tratados como animales. Como un ejemplo están los asesinatos a mansalva de indígenas en Madre de Dios por huestes al servicio del cauchero Ciscarral, que literalmente eran cazados como animales para despejar las áreas donde se encontraba el caucho. Hecho resaltado como un triunfo de la civilización en los escritos de su apólogo Zacarías Valdés Lozano e incluso por el franciscano Gabriel Sala, quien relata en un viaje por el Ucayali con toda impasibilidad cómo estas huestes practicaban puntería con indígenas que transitaban por las orillas del río o se rifaban a alguna muchacha indígena para convertirla en su concubina. Otro ejemplo es el trato dado a los indígenas por los capataces de la empresa de Julio César Arana en la zona del Putumayo, que incluyó la tortura y el asesinato. Actualmente, cada vez que las protestas indígenas a causa de la transgresión de sus derechos desembocan en actos violentos, no solo la prensa amarilla, sino también políticos y otros personajes públicos desatan sus furias considerándolos como salvajes y animales. Los planes para ocupar la Amazonía en el Perú comenzaron con la promulgación de leyes favorables a la inmigración extranjera, con la exploración geográfica a fin de encontrar la mejor manera para comunicar la costa del Pacífico con la cuenca amazónica y con el establecimiento de fuertes militares que dieran seguridad a los colonizadores ante posibles ataques de los indígenas. El desprecio total a los indígenas como sujetos de derecho es una constante en estas tres estrategias. Desde 1832, con la publicación de una ley del presidente Agustín Gamarra que alentaba la reducción de los indígenas de la selva, hasta 1909, con la promulgación de la ley 1220, Ley General de Tierras de Montaña, el Estado promulgó decenas de normas destinadas a fomentar la inmigración europea con la finalidad de colonizar la Amazonía peruana. Todas ellas ignoraron a los pueblos originarios cuyas heredades quedaron automáticamente consideradas como tierras de dominio público y con ello a disposición del Estado para ejecutar sus planes de asentamiento con colonos europeos. Aunque las políticas de fomento a la inmigración extranjera del Estado solo lograron éxito relativo en la llamada Selva Central, al este de Lima, Chanchamayo, Satipo, en Junín y Oxapampa, en Pasco, en esa época se dio inicio a la fragmentación de los territorios ancestrales. A fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, los procesos de ocupación de la Amazonía se aceleraron, favorecidos por dos
nuevas normas y sobre todo por políticas públicas y dinámicas sociales. La primera norma es esta ya mencionada Ley Orgánica de Tierras de Montaña de 1898 y la segunda, la de 1909, que es también una ley general de tierras de montaña. Ellas establecieron 4 modalidades para asignar tierras: compra, concesión, contratos de colonización y adjudicación gratuita. Y abrieron las puertas a las grandes concesiones, tanto de tierras como de gomales. A pesar de que en 1909 ya eran conocidas las atrocidades cometidas por los caucheros contra los indígenas en el Putumayo, esas normas, una vez más, ignoraron a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. En 1889, el Estado firmó el famoso Contrato Grace, que cedió a los tenedores de la deuda externa la explotación de los ferrocarriles durante 66 años, así como la explotación del guano de las islas hasta una cantidad de 3 millones de toneladas. Un año más tarde, al amparo de la primera ley de tierras de montaña, el Estado le concedió a la Peruvian Corporation, una empresa británica encargada de viabilizar dicho contrato, 500.000 de hectáreas en la selva central, a orillas de los ríos Perené y Ene, para efectuar planes de colonización y desarrollar el cultivo de café. Como esa área constituía parte del territorio tradicional de los pueblos Ayánique y Yanesha, la población ahí asentada se convirtió, junto con las tierras, en patrimonio de la empresa. La situación de dicha concesión se volvió más compleja en los años siguientes como consecuencia de la venta de parcelas por la Peruvian a colonos andinos y de la invasión del área por campesinos de las serranías de Junín y Pasco, que habían sido despojados de sus tierras por empresas mineras y latifundistas dedicadas a la crianza de ganado lanar. Estos hechos agravaron la fragmentación de los territorios de los indígenas amazónicos. A esa época corresponde el inicio de la llamada colonización espontánea, concepto que en el Perú define procesos migratorios de campesinos andinos desposeídos de sus tierras por empresas mineras y ganaderas que se desplazaron hacia el este en búsqueda de tierras en la Amazonía. Este proceso afectó a la selva central en su conjunto y aparte de la selva, una parte de la selva sur, la conocida con el nombre de Alto Urubamba, entre Quillabamba y el Pongo de Mainique, en el río Urubamba, habitada por machiguengas. Esta modalidad de colonización se mantuvo como espontánea hasta inicios de la década de 1950, cuando el Estado comenzó a utilizarla como una alternativa a la reforma agraria, a fin de no tocar los intereses de los latifundistas andinos constituidos sobre la base de tierras usurpadas a las comunidades de la sierra. Se inició de esta manera una época de colonizaciones dirigidas que alcanzaron su estado clímax durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde. En 1957 se aprobó una primera norma que hizo un tímido reconocimiento al derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Fue un decreto que estableció reservar 10 hectáreas de tierra por cada poblador mayor de 5 años de los diversos asentamientos indígenas. Aunque no lo indica, era evidente que había sido motivado por el convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales. Declara orientación integradora. Esto es lo que explica que se reservaran tierras y no que se les otorgara en propiedad a los indígenas, porque en ese entonces y con frecuencia hasta ahora, indígena no es una condición fundada en el origen de una colectividad, sino un estadio de la evolución humana. Salvajismo, barbarie, civilización, escala establecida por Morgan y retomada por Engels. Es frecuente la expresión ellos ya no son indígenas, para referirse a pobladores originarios que han perdido por efecto de la colonización algunos usos
vestidos, pinturas faciales o rasgos culturales como la lengua, y que además han incorporado elementos de la tecnología moderna, como relojes, celulares, vehículos motorizados, computadoras. La utilizó el presidente Alan García para referirse a quienes protestaron por los decretos que propuso en 2007 para demoler la legalidad de los pueblos indígenas amazónicos. El presidente Belaúnde, durante sus dos gobiernos, 63, 68 y 80, 85, es quien expresa mejor la idea de conquista, no solo mediante el discurso, sino también de los hechos. Bombardeó, literalmente bombardeó a los macés que habitan en la frontera con Brasil en su primer gobierno. Y aunque los propios testimonios de los macés indican que no murió ninguno, es el hecho en sí lo que demuestra el desprecio por la vida de los indígenas. Los indígenas continuaron en el olvido durante su segundo gobierno y solo fueron escuchados por las exigencias que plantearon sus organizaciones indígenas y algunos de sus aliados. En las zonas de colonización se expandieron los cultivos de coca y el narcotráfico, que han sustentado a la subversión durante las décadas de los 80 y 90 y que hasta ahora financian una economía ilegal en diversos campos: explotación forestal, extracción aurífera, trata de personas, tráfico de tierras y, en fin, la conformación de una economía donde ya no es posible diferenciar lo ilegal de lo legal. En el intermedio de estos gobiernos, el gobierno militar de Juan Velasco, en 1974, promulgó la primera ley republicana que reconocía a los indígenas como sujetos de derecho. Se reconoció a comunidades nativas que no responden a patrones tradicionales, sino a imposiciones foráneas que habían comenzado durante la colonia con las reducciones misionales. A esa época corresponde el nacimiento de las primeras organizaciones indígenas y la aparición de un movimiento que se ha afirmado como actor importante en la escena nacional. Sin embargo, el cambio de Velasco Alvarado por el general Morales Bermúdez dio paso a retrocesos en el reconocimiento de los derechos indígenas y el truncamiento de procesos que apuntaban a la consolidación de las comunidades, y a su vez inició otras dinámicas, que son las que hoy dominan el escenario amazónico. En 1978 se reemplazó la primera ley de comunidades nativas por otra que les negó la propiedad sobre los bosques, alegando absurdas razones de conservación, cuando en realidad el estado de los bosques había llegado hasta aquel entonces de manera saludable justamente por la buena gestión de los pueblos indígenas. Simultáneamente, la nueva ley estableció medidas para fomentar la presencia de grandes empresas dedicadas a la explotación forestal, a la ganadería y a las plantaciones agrícolas. En su segundo gobierno, el expresidente Fernando Belaúnde profundizó las medidas aprobadas por Morales Bermúdez mediante una ley llamada Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, que eliminó los límites para la adjudicación de tierras a grandes empresas dedicadas a actividades agropecuarias y amplió las concesiones forestales hasta 200.000 hectáreas. Aunque no limitó los derechos de las comunidades contenidas en la ley que había sido promulgada por Morales Bermúdez, el énfasis en la gran empresa indicaba claramente por dónde irían las prioridades del Estado. El asalto a los derechos de las comunidades indígenas comenzó con el expresidente Fujimori. Dio una ley llamada simplificadamente Ley de Tierra, que buscaba convertir a las comunidades en sociedades de personas como primer paso para disolverlas. El segundo paso era la venta de las parcelas individualizadas a grandes empresas dedicadas a la agroexportación. Esta norma fue aprobada en 1995, el mismo año en que entró en vigencia en el Perú el convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, que ese mismo gobierno había ratificado. Esta agresión dio sus resultados en las comunidades campesinas, en especial las del norte, la zona de Piura,
con buenas tierras e infraestructura de regadía, pero no en las amazónicas. Por eso es que el presidente García promulgó una andanada de decretos legislativos en 2007, año en que su gobierno también había suscrito la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este hecho originó las protestas de las organizaciones indígenas en los 2 años siguientes y en 2009 la tragedia conocida como el Baguazo, que acabó con la vida de cerca de unas 40 personas. Aunque los decretos fueron derogados, el Estado ha seguido deslizando su contenido de varios de ellos en silencio, de contrabando, en normas de menor jerarquía jurídica, incluso de disposiciones administrativas. La intención es la misma, debilitar a las comunidades y favorecer la concentración de sus tierras en manos de grandes empresas. La arremetida más reciente de la empresa privada con apoyo del actual gobierno han sido las modificaciones de la ley forestal para regularizar actividades agrícolas ya existentes y mantener la seguridad jurídica de quienes las están desarrollando. En otras palabras, esta ley busca impunidad para quienes han transgredido las regulaciones ambientales, o dicho en términos más crudos, busca legalizar los delitos ambientales. Estos cambios a la ley fueron promovidas por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales y Privadas, la CONFIEP, e instituciones afines, entre las que destacan productores agrícolas, productores de cacao, de palma aceitera, de café, de caña de azúcar y de aves, así como asociaciones de exportadores, de comercio y de industria. Sorprende a primera vista que no exista entre ellas ninguna que represente a los extractores madereros. La razón es muy simple y radica en el hecho de que con la legislación vigente y sobre todo con la complicidad de una administración muy corrompida, les permite extraer madera de donde les viene en gana. Los estudios sobre el tema indican que el 98% de la madera que se extrae de los bosques del Perú es ilegal. ¿Para qué más? La ilegalidad se ha consolidado en la Amazonía a través de múltiples actividades: minería aurífera, cultivo de coca con fines de producción y tráfico de drogas, trata de personas, microcréditos manejados por grupos mafiosos y sicariato. El Estado no solo es negligente, sino también cómplice al rebajar estándares ambientales, condonar multas y liberar a los transgresores que puedan haber sido apresados. De más es a decir que este funcionamiento de la sociedad tiene fuertes repercusiones en las sociedades indígenas, sea porque algunos de sus integrantes se suman a la ilegalidad o porque son reprimidos por el Estado cuando protestan o asesinados por sicarios al servicio de actividades ilegales. En estas condiciones, el panorama futuro no se puede decir que es incierto, sino que es ciertamente borrascoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Chirif, que nos ha dado una lección de historia en 20 minutos. Gili Noach tiene la palabra. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches con todos. Permítame hacer algunas puntuaciones con respecto a mi exposición. Comparto totalmente el recuento histórico que ha hecho Alberto Chirif. La verdad es que casi no tengo muchos argumentos como para decir algo diferente que Alberto, pero voy a tratar de decir algo. Pero voy a hablar a partir de la experiencia del pueblo abajún, que es
uno de los 51 pueblos indígenas amazónicos que existen en el Perú. El pueblo Bajún desarrolla su cultura en actual territorio ecuatoriano, pero después, por búsqueda de tierras, se acentúa definitivamente en la parte sur de la cordillera de Cóndor. Y desde ahí se extiende actualmente en los 4 departamentos amazónicos del país, que es Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto. Resulta que si hace uno una evaluación de cómo ha venido sobreviviendo este pueblo, su historia no es feliz. Su historia está lleno de hechos muy tristes con la finalidad de sobrevivir. Y a lo que va de esta época, nosotros hemos más o menos aproximado que tenemos 7 etapas superadas. No, perdón, 5 etapas superados y estamos en esta etapa que es 6ª etapa. Y cada etapa tiene su alto y bajo. La primera etapa es precolombina, digamos. Cuando sobrevivimos de la agresión de culturas más grandes, esa etapa la denominamos la etapa de IVA, nosotros decimos. Y la segunda etapa, y eso no está escrito en la historia, no lo van a encontrar, pero lo vamos a escribir. Y la segunda etapa es la etapa de encuentro bélico por la sobrevivencia contra un enemigo gigante. Nosotros le llamamos la etapa de Uncajo. Tampoco está escrito eso. Después viene la tercera etapa, que es la etapa de la agresión inca, con la pretensión de ingresar hacia el Magallanes, y eso termina con un trágico encuentro donde el pueblo Abajún defendió férreamente su territorio. La cuarta etapa es la etapa en el tiempo de la colonia. Esta tuvo una duración de algo de 50 años, desde que los españoles ingresan en el territorio Abajún en el año 1542, 49, y hay un levantamiento, digamos, Abajún junto con los Wampis Shuar unidos, y en el levantamiento del año 1599 liberamos nuestro territorio. Y la quinta etapa, diríamos, es la etapa del Estado, digamos. Del Estado, que está dividida en 2 subetapas. Uno es la etapa del caucho y el otro es la etapa de la era de comunidades nativas. Y la sexta etapa es la era de respuesta, la etapa del gobierno territorial autónomo Abajún.
en la sexta etapa. En el tiempo del Estado, bueno, creo que todos sabemos de que los pueblos indígenas fuimos reconocidos por primera vez constitucionalmente en el año 1920, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de 1974, ya nacen las comunidades nativas. Con el nacimiento de las comunidades nativas se escapa de las manos de los líderes la administración del territorio. Entonces, la forma de administrar el territorio que tenía el pueblo abajún pasa a ser administrado por la ley a través de comunidades nativas. Y se entierra, digamos, lo que por derecho constitucional se administraba el territorio. Se desconoce la forma de representación, se desconoce la forma de gobierno y se impone un modelo de administración y de reconocimiento de las comunidades nativas a través de fragmentos de tierras. Y ahí empiezan ya las divisiones territoriales, divisiones en liderazgo, etc. Y entonces, pero a pesar de eso, los indígenas ya más o menos guiados por el instinto de sobrevivencia, los líderes abajún han decidido agarrarse con esta ley de comunidades nativas y tratar de titular sus tierras hasta donde daba, ¿no? Hasta donde daba. A sabiendas de que así titulen, bastantes comunidades no les va a cubrir el territorio ancestral. Y salieron las organizaciones indígenas y en los 70, los 80, los 90 ha habido fuerte trabajo por la recuperación del territorio a través de titulación de tierras de las comunidades nativas. Ya más o menos anestesiado, digamos, por la ley de comunidades nativas, se creía que estratégicamente, tejiendo como un enjambre, los territorios podríamos recuperar de alguna manera lo que nos estaba tratando el Estado de arrebatar. Pero en la Constitución de 1993 es lo que le declara la guerra abiertamente a los pueblos indígenas. ¿De qué manera? En el sentido en que le coloca a las tierras amazónicas, ¿no?, incluyendo las tierras de las comunidades nativas, en el libre albedrío de la economía del mercado. Ahí. No es el Estado el que protege las tierras de las comunidades nativas, como lo hacía la Constitución de 1979, con imprescriptibilidad, inembargabilidad, inalienabilidad de las tierras de las comunidades nativas, con protección del Estado. La Constitución de 1993 le deja todo a la comunidad, lavándose la mano del Estado y dejando el futuro de tierras de las comunidades dependiendo por cada comunidad. Entonces, si la comunidad quisiera subsistir como tal, podría hacerlo. Pero si quiere venderlo, también está libre de hacerlo. Y eso es ya
dejar solo, desprotegido, a un pueblo que recién está tratando de recomponer su fuerza, dejar a la economía del mercado. Y eso es el sueño de la Constitución. Esta actual Constitución es sistemáticamente, sin entender nada, con el libre de la economía del mercado. El que puede, puede, el que no, no. Si puedes, defiende tu territorio, si no, vendiste. Pero eso no es mi problema, es problema tuyo. Ahí. Y de remate sale la Ley de Tierras en el año 1995. Entonces, con el argumento de que se están concesionando, se están entregando, se están vendiendo tierras eriezas, ya, digamos, que se hizo más visible la agresión. Entonces la nueva generación de líderes se da cuenta de esa trampa. Y se da cuenta que siguiendo ese modelo no tenemos futuro. Y también se da cuenta que se olvidó voluntaria o involuntariamente su derecho constitucional. Entonces empieza la reacción. El Estado lo que hizo con respecto a las tierras de comunidades nativas es como que sacó un plantón y se colocó en macetero. Esas son las comunidades nativas. Pero con un enfoque de reacción reflexivo de los pueblos indígenas, analizando el espíritu de fondo de la Constitución Política de 1993, se dan cuenta que el verdadero árbol sigue, pero ese árbol, felizmente con su raíz, sin embargo, sin posibilidades de crecer, porque sobre la superficie se lo ha dejado encementado para que no crezca, para que no brote ese tronco grande con raíces propios que era. Me refiero al derecho constitucional. O sea, es una comparación un poco analógico, digamos, ¿no? Entonces se compara entre el tronco natural y el plantón en el macetero. ¿Cuál te ofrece el futuro? Habrá todas las voluntades posibles de hacer crecer a la comunidad, pero hasta donde da el macetero. No te da más derechos. Pero en cambio, si recuperas el árbol, no sé, encementado a su superficie con cemento, ¿de quién dependía? No. Por una parte, tal vez ese cemento sobre la superficie hemos consentido nosotros mismos, pero si tenemos la voluntad de romperla, sí lo podríamos hacerlo. Entonces, la reacción terminó en que debemos de romper esa barrera. ¿Quién lo rompe? El Estado no lo va a romper. El mismo interesado, es el mismo pueblo indígena el que tiene que romper ese cemento puesto sobre la superficie para que la raíz vuelva a brotar árbol y flores y hojas. Ese punto de quiebre de parte de los pueblos indígenas se dio en el año 1995. Y se empezó a debatir, a discutir colectivamente, y esa reacción nace
con los 9 pueblos indígenas existentes en la provincia de Alto Amazonas. Lo que actualmente, antes Alto Amazonas, pero actualmente es provincia de Datem del Maranhão. Ahí vivimos los 9 pueblos indígenas. Los Huampis, los Achuar, los Candosi, los Chapra, los Xavi, los Xivilo, los Quichua del Pastaza, los Cucama, Cucamiri y los Achuar, los Abajún. 9 pueblos se han sentado y asumieron ese desafío de declararse autónomamente como dueños de su territorio ancestral y por lo tanto con potestades para mapear cada cual su territorio ancestral. Uno de ellos es el pueblo Abajún. Entonces, eso es ya parándote en el terreno del ejercicio del derecho constitucional. Pero si tú te parabas a la ley de comunidades nativas, no podías pensar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Sin pedir permiso a nadie, autodemarcar cada cual el territorio ancestral. Así es que decidieron, los 9 pueblos indígenas decidieron autodemarcar su territorio cada cual a partir del año 1995. Y se declara el pueblo Abajún, declara sus territorios como su territorio ancestral e integral, con derecho propio de autodemarcación de ese territorio. Y esa decisión se dio en un evento que se realizó del 10 al 13 de enero de 1996. Y lo digo con esa precisión de fechas y años, porque uno de los participantes activos en ese proceso estuve participando. Mi persona participó en eso. Entonces, Gil, tienes 3 minutos. Ya. Empezamos con ese trabajo, más o menos que duró 10 años, y después, pero ¿cómo lo administramos este territorio? Si autodemarcamos. No, tenemos que elaborar un estatuto de convivencia, un estatuto para administrar ese territorio. Entonces, este estatuto, cada cual empezó a elaborar. En el caso Abajún, empezamos en el año 2013 más o menos, y terminamos de llegar en consenso en el año 2018. Por COVID esperamos hasta el año 21, un diciembre. Ya declaramos por fin, un diciembre de 2021, el pueblo Abajún con derecho a autogobernar su territorio, con ese tronco natural. ¿Cómo quedan las comunidades nativas? ¿Se excluyen? No. Ellos fueron parte de la semilla. Tenemos que incluir a ese gran bloque territorial. ¿No? Y las comunidades nativas se convierten ahora como organizaciones sociales del pueblo Abajún. ¿No? Y se respetan las autonomías que tiene. Es así como hemos hecho visible nuestra reivindicación y se lo hemos hecho conocer al Estado peruano. Ahí está, de los 9 pueblos indígenas, el pueblo Huampis en el 2015 presentó el expediente declarando su territorio ancestral. El pueblo Abajún presentó en el año 2024, en los inicios del 24, también su propio expediente, presentando cómo, de qué manera va a administrar su territorio, y ahí está, ¿no? Fundamentando con todos los derechos existentes. Además del derecho constitucional, ese proceder, esa iniciativa se dio
también está avalado por los tratados internacionales de derechos humanos, principalmente el Convenio 169 de la OIT, incluso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Declaración de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, por todos estos tratados y declaraciones. Entonces, hemos dicho por fin, no estamos locos, estamos actuando legalmente, bajo tratados internacionales, que también es constitucional. Esta es la forma, entendamos, si queremos entender así, revolucionaria del actual momento, el pretender superar, así como con éxito hemos superado la quinta etapa, en esta era, que es la sexta etapa, queremos superar todas las barreras de discriminación existentes, todas las restricciones existentes, todo lo que el Estado se impuso. Queremos en esta etapa demostrar que los Abajún vamos a sobrevivir, vamos a vivir y el Estado debe apoyar. ¿Vamos a pelear con el Estado? No. El Estado tiene que apoyar las funciones autónomas del pueblo abajún, que tenga su capacidad de defender su territorio y todas las facultades para priorizar su desarrollo interno. Ese es el diálogo ahora con el Estado. Ya nos hemos sentado para conversar en el marco del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo abajún. Gracias. Muchas gracias, Gili Noach. Y ahora tiene la palabra Marisa Remí, por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar, agradecer las dos excelentes exposiciones que hemos tenido ahora. Me siento un poco fuera de lugar con dos personas con tal manejo de la historia. Yo me preguntaba, al escucharlos, primero a Alberto, efectivamente hay un tema complicado y es las diferencias en las políticas públicas o del Estado en relación a los indígenas en los Andes y en la Amazonía. Hay, en muchos sentidos, el propio Estado diferencia los indígenas y produce unas políticas específicas, la ley de tierras, por ejemplo, de 1870, por ahí, ¿no? La ley de tierras de montaña, por ejemplo. Es decir, hay una serie de marcos específicos que da el Estado y también en el tratamiento de sus pueblos. Al inicio de la República, digamos, a pueblos de los Andes que habían estado sujetos, digamos, a un Estado y eran tributarios desde hacía mucho tiempo, se les reconoce ciudadanía e incluso hasta 1896 se les reconoce derecho al voto. No se recuerda mucho, pero existió. En los pueblos de la Amazonía no es nada. El Estado los define salvajes, fuera de la civilización, fuera del Estado y fuera de la ciudadanía. Y entonces hay como una creación por el propio Estado de una frontera entre estos pueblos. Claro, ha habido, sin embargo, muchos intercambios, toda la cuestión del tráfico de coca antiguo, digamos, en los trajines que bajaban a la selva, volvían, qué relaciones se establecieron los indígenas, no lo sabemos bien, pero sí hay un trato radicalmente diferente y habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué el propio Estado peruano, desde su fundación, tiene un trato diferenciado? La colonia también. Es decir, de hecho, como digo, los pueblos de la Amazonía no habían estado sujetos a un gran Estado como el Inca, que cobraba un impuesto, sometía a los pueblos y nada, cuando los incas son derrotados y son sustituidos por el gobierno colonial,
pues la misma relación se mantiene sobre el mismo territorio, que son los Andes, y los demás pueblos quedan como pueblos de frontera, como salvajes, a los cuales, digamos, se envía misiones, comillas, civilizatorias, ¿no? Como recordó Alberto, religiosa, ¿no? Pero sí, es cierto que hay una legislación específica, como las leyes de tierras. Finalmente, en 1920, cuando se reconocen las comunidades indígenas por parte de Leguía en los Andes, no pasa nada en la Amazonía con eso. Creo, esa ley no tiene ningún tipo de aplicación, a pesar de que eran comunidades indígenas. Lo de la Amazonía no entra dentro de esa misma categoría indígenas del Estado que los protege con la ley de 1920, o los reconoce y luego los protege. Hay que esperar a 1974, en el contexto del gobierno militar, para que empiecen a ser sujetos de derecho y ser reconocidos por el Estado como comunidades nativas. Nos ha explicado bien nuestro colega Gil que esto así fue una alteración de su lógica de funcionamiento y de su territorialidad, sobre todo, pero en ese momento aparecen como, son reconocidos como un actor público. Y creo que eso es un primer paso, como dijiste también, de ahí se agarran para ir avanzando en su reconocimiento hasta donde pueden, hasta los límites de la maceta, ¿verdad? Pero pero hasta esa ley no tenían ciudadanía, ¿no es cierto? No eran sujetos de derecho. Ahora, esta historia es muy complicada. Me parece interesante lo que señaló también Alberto, que yo no estaba muy segura de eso, de que es una ley, un dispositivo introducido por Morales Bermúdez, el que hace que el reconocimiento de tierras que intentó Velasco en el 74 se tocara solo tierras agrícolas y no forestales. Esto es una agresión directa. Gallé recordaba que los llamaba pueblos bosquecinos, son pueblos que viven en el entorno del bosque, y la agricultura es siempre ha sido más pequeña, marginal. Bueno, lo único que hoy en día la maceta que se reconoce es solo en la pequeña área agrícola, y los bosques son un terreno de disputa. Hay algunas zonas de reservas, hay 20 formas legales muy complicadas al lado de las grandes, porque lo que importa a los gobiernos, y también habría que ver por qué, son las explotaciones forestales, porque no son la gran empresa, no son no sé, Sounder por ello, no son el poder gigante, son relativamente medianas, entiendo, los concesionarios forestales, como tamaño de empresa, pero tienen el poder de, digamos, controlar la política en la Amazonía, ¿no? Ahora, yo quiero irme más bien a las 5 etapas que nos ha explicado Gilino, que es tan interesante, y recordar que hasta la 4ª etapa, ¿no? Hasta la 4ª, hasta la colonia, ningún estado tiene éxito en controlar los pueblos de la Amazonía, ¿verdad? O sea, hay un conflicto con los incas en varios lugares y hay sublevaciones y se van. Con la colonia tampoco, o sea, la colonia entra por pedazos, pone sus curas, pero no logra consolidar una relación estable, permanente y tal con los indígenas. Y finalmente, en esta 5ª etapa, entonces hasta ahí no hay, ahí están en los márgenes, ¿no? Pero en esta 5ª etapa habría que preguntarse si lo que hace el Estado, más que buscar controlar estos pueblos o proteger estos pueblos o algo con los pueblos, es dejárselos a terceros para que establezcan lo que quieren con ellos. Son los caucheros, ¿no es cierto?
Sí, acá lo tengo. Es el caso de los caucheros o, como ha mencionado Gile, con la legislación del 93 que dice hagan lo que quieran con el mercado, nosotros no nos metemos. Hay una forma de ausencia del Estado particularmente llamativa en la Amazonía, que no es que libera a los pueblos, sino que permite que otros desarrollen estrategias de control, de abuso, de colonización, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Solamente quiero mencionar 2 palabras en 2 minutos. Una es la delicada situación que ha terminado también la ponencia de Alberto, de la situación de ilegalidad que está desarrollándose en la selva, por las economías ilegales, la minería, etcétera. Solamente un instante, en la selva norte, que hay una reciente explotación en Condorcanqui, en la frontera con Ecuador, que son territorios aguajún, si no me equivoco, se ha desarrollado minería viniendo de Ecuador hacia el sur, con un nivel de deforestación brutal. Y los pueblos indígenas al comienzo empezaron a rechazar esto y a pedir protección de parte del Estado, denuncia sobre la deforestación, la minería, etcétera. Nadie les hace caso, por supuesto, ni el puesto militar del Milagro, ni nadie. Y entonces se ha generado, según entiendo, disculpe pero es lo que entendía, varias posiciones al interior de las comunidades y hay también los que ya dicen, bueno, esto es, o sea, trabajamos con los mineros y punto, ¿no? Y esto deteriora efectivamente estos pueblos. Entonces, esta situación de ilegalidad está minando fuertemente los pueblos. Solamente una palabra y es los pueblos. La última etapa de la que habló Gilinoc, que es la de la recuperación del territorio, esta era de la respuesta territorial autónoma, Aguajún, tiene un tema de discusión que a mí me parece fundamental, que no está resuelto. No sé si ellos lo están planteando en esos términos, que es el tema del reconocimiento de un pueblo. El Estado peruano reconoce una comunidad. En la ley de consulta previa se mencionan pueblos, pero en ningún caso se dice cómo se reconoce un pueblo. Eso no existe en la Constitución peruana. Esto requeriría un cambio constitucional. Ha empezado la discusión porque ese punto es crucial. Digamos, nadie se le ocurre cómo se reconoce un pueblo. Entonces, esto significa cambiar el carácter del Estado-nación como un Estado que reconoce diversos pueblos a su interior. No tenemos que sincerar ese nivel de reconocimiento en nuestro marco constitucional. Tenemos la fuerza para hacerlo. En fin, la Amazonía plantea los grandes temas del futuro. Al comienzo de esta tarde hemos escuchado la situación dramática de la ecología y del bosque, aunque hay algunas esperanzas, y las exposiciones de ahora nos muestran que la Amazonía nuevamente nos pone temas muy fuertes al debate y que el Estado ciertamente no, y muy pocas veces el resto de la sociedad ha estado a la altura de dar una respuesta adecuada. Bueno, muchas gracias por sus exposiciones. Muchas gracias, Marisa, por los comentarios. Y tenemos tiempo para 4 preguntas breves, puntuales. Hugo Cabieces, atrás. A ver, tenemos la pregunta de Hugo Cabieces. Acá adelante tenemos otra. Ahí atrás Manuel Glave. ¿Y qué espacio para una más? Carlos, acá. Ya, perfecto. Primero las de arriba, entonces dale, Hugo. Sí, una pregunta para el hermano Weissam. ¿No habrá una 7ª etapa en donde se produzca una articulación entre los 9 pueblos indígenas de la zona norte del país con los 7 pueblos indígenas que hay en la zona sur de Madre de Dios?
y otros pueblos indígenas que puedan marchar, digamos, respetando las diferencias de cada pueblo, juntos, enfrentando a lo que son los, digamos, lo que el Estado está decidiendo desde hace décadas en relación con estos pueblos amazónicos. Gracias. Gracias. Manuel Glave, atrás, por favor. Ya voy. Sí, después le doy a ellos. Gracias. Bueno, felicitaciones a los tres, ¿no? Que las tres intervenciones han sido súper motivadoras. Yo iba a preguntar algo similar a lo de Hugo, así que Hugo ya metió la pelota al arco. En el sentido de que, claro, hay otra mesa que está discutiendo específicamente el tema de territorialidades y la viabilidad de estas iniciativas de los gobiernos territoriales autónomos. Pero el gran desafío creo que es lo que de manera elegante y simbólica plantea Hugo de cómo generalizarlo, ¿no? Cómo convertirlo en una política de Estado. Entonces ahí, no sé, ahí en el recuento que hizo Alberto, yo sé que en los 70 uno podría decir que sí estuvimos cerca, ¿no? Pero una política de Estado indígena, ¿no? ¿Cómo se puede construir? Yo sé, compañero Gil, que oficialmente en el MINCUL se está desarrollando la política, en fin, todos sabemos que hay una enorme limitación en ese proceso actual de la gestión pública, pero es una oportunidad el diseño de una política de Estado indígena en el marco de las reglas de ese plan, si se puede meter en esa política de Estado el tema de la territorialidad. Y otra curiosidad, a la luz de lo que comentó Marisa, Alberto, tú mencionaste lo de las reservas, creo que en el gobierno de Prado, Belaunde, o sea, porque claro, la Constitución del 20 no se aplica finalmente en estos pueblos amazónicos, pero tú mencionaste que sí se hicieron unas reservas indígenas, entiendo que hay más de 100 en toda la Amazonía antes de la ley de comunidades, pero con una enorme limitación y un absoluto maltrato a la población, pero no conozco el detalle de esas más de 100 reservas indígenas que se crearon antes de la ley de comunidades, ¿no? Gracias, Manuel. Voy a pasarle el micro acá a la señorita que pidió la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo tenía dos preguntas, una para el antropólogo Alberto Chirif. Justamente él nos hace un reencuentro histórico, ¿no? De a los pueblos indígenas amazónicos como sujetos políticos para la resistencia ante la colonización y todos los periodos históricos que tuvieron que atravesar. Mi pregunta va un poco en el sentido de también querer entender si es que ya desde mucho antes de que los pueblos indígenas amazónicos comienzan a resistir a la colonización desde la época de los misioneros, los pueblos indígenas amazónicos ya eran sujetos políticos desde mucho antes de la colonización. Esta es una pregunta que me interesa mucho conocer porque creo que a partir de entender al sujeto político desde los pueblos indígenas amazónicos podemos entender al día de hoy cómo es que se concibe a los indígenas a los pueblos indígenas de la Amazonía como sujetos políticos en la actualidad, cómo los percibimos, ¿no? Como sujetos que pueden gobernar espacios, como ya lo mencionó acá el hermano Gil, ¿no? Que es como los gobiernos autónomos, una propuesta además también interesante desde la multiculturalidad que existe en nuestro país, ¿no? Y esa es mi segunda pregunta de repente también para el hermano Gil y Noash, es si es que los gobiernos territoriales, los gobiernos autónomos territoriales son también una propuesta para el Perú para comenzar a concebirnos como un país multicultural que acepta su multietnicidad, pero también su multinacionalidad, porque desde que tenemos esta propuesta de gobiernos territoriales, estamos dando a conocer que no solo somos una nación, sino somos diversas naciones, ¿no? Lamentablemente, en las zonas andinas, pues ya no podemos hablar de naciones, pero me parece que en la parte amazónica todavía se puede hablar de nacionalidades, ¿no? Esa es una pregunta que quisiera hacerle. Gracias. Gracias. Acá la última pregunta. Ya está, perfecto. Muchas gracias. Lo mío es más bien una reflexión.
Ha sido verdaderamente brillantes las 13 posiciones que tienen una dialéctica total. Es decir, bien, usted es doctora socióloga, y yo también lo soy. Entonces, yo lo que quiero hacer es la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. Basado en lo que dijo el señor sobre lo ancestral. El pueblo del Aguajún, y él lo inicia bien, es parte de Ecuador y parte de Perú. Entonces, bien dice usted que hace pocos días hubo la noticia de la invasión de mineros ilegales ecuatorianos a la zona del Cóndor, de la cordillera del Cóndor. Entonces, él no puede decir que no. El pueblo Aguajún, en su autonomía, no tiene frontera, ¿cierto? No existe una frontera en el territorio ancestral, que es Ecuador y Perú. No existía, ¿correcto? Entonces, viendo eso en el pasado, como bien lo dijo el señor antropólogo, ¿no? Hacer este recuento de cómo los estados no definen realmente en qué son autónomos y en qué no, como dice la maceta y la selva. Entonces, de ahí vamos a lo que es hoy en día. ¿Qué hacen los aguajún peruanos? ¿En qué posición están con la invasión de la zona aguajún ecuatoriana? Gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos Yo le doy al 7 minutos para los tres. ¿Para los dos? Alberto. Ojín. Bueno, no habrá séptima etapa. Yo creo que esta séptima etapa ya no es de un solo pueblo. Porque miren, creo que todos sentimos así percibimos en nuestro interior en que Perú todavía no ha sido, no está siendo una verdadera república. ¿No? ¿Por qué? Porque si fuera una verdadera república, habría una verdadera representación, ¿no? En vez de que sea, por ejemplo, el Congreso de la República, ¿por quién está representado? Sería lo ideal, 51 pueblos representantes de las naciones originarias amazónicas, 4 naciones originarias quechuas, ¿no? Y la población migrante, que ahora ya son peruanos. Eso sería una verdadera representación del país. Y verdaderamente creo que ahí habría un diálogo sincero de vivir, de convivir en paz. Porque entre peruanos no vivimos en paz, ¿no? Entonces creo que al menos con establecer políticas que consoliden la democracia del país, en donde el quechua y la Amazonía y todos estemos representados, ¿no? Creo que por allí iría, creo que tendría un nombre, o sea, consolidación democrática del país, haciendo verdadera república del Perú. Yo creo que por ahí iría séptima etapa. No, puedo equivocarme. Pero para ello hay que dialogar, pues, los amazónicos que quechuas, hay que dialogar. Hay que construir ideas, una hoja de ruta. Hay que involucrar hasta académicos, ¿no? Hay que trabajar para eso. Segunda pregunta, si GTA son también una propuesta para el Perú. Yo creo que el Perú en plena construcción solamente se ha limitado a reconocer la estructura colonial que son gobiernos locales. O sea, tenemos gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local,
Pero resulta que gran parte de los pueblos indígenas dominan su propio territorio. Habría gobiernos indígenas, ¿no? Habrían gobiernos indígenas. Cuarta autonomía. ¿Por qué no? Y formaría parte de la estructura, ¿no? Parte de la descentralización del país, pero administrado por los propios indígenas. Pero eso se tiene que hacer trabajando desde abajo, ¿no? Desde abajo, construyendo. No haciendo primero la ley, sino desde abajo construyendo. Porque si no vamos a quedarnos como Bolivia, que han construido constitucionalmente su derecho al gobierno, pero después ya no pueden crecer porque la ley así nomás los tiene, ¿no? En cambio, crecer, y en la medida que vas creciendo, vas construyendo procesos, creo que estamos... los que promovemos los pueblos indígenas amazónicos, esta visión, esta mirada de gobiernos territoriales autónomos, no solamente es territorialmente hablando, sino es construyendo la diversidad cultural, ¿no? La riqueza, combinándola, ¿no? Y pienso que eso jala a que podamos conversar, ¿no? Que no solamente puede ser un solo modelo, ¿no? Puede haber muchos modelos, ¿no? Y más bien eso podría servir de aporte para pensar cómo construir la diversidad, la representación y respeto de la diversidad cultural que tenemos en el país. Muchas gracias, Alberto. Muy rapidito voy a hacer un picoteo de respuestas, también incluyendo las cosas que ha dicho Marisa. No se necesita cambiar la Constitución para reconocer pueblos, porque la Constitución actual, a pesar que fue dada por Fujimori, señala que los tratados internacionales tienen la capacidad de determinar que las normas nacionales y que incluso la Constitución se interpreten en función de lo que ha sido aprobado en los tratados internacionales. Por tanto, si el convenio dice que hay que reconocer, habla de pueblos, eso es suficiente. Es simplemente una cuestión de voluntad. La señorita creo que mencionó que los indígenas habían sido sujetos políticos desde antes de la ley. Por supuesto, han sido sujetos políticos toda la vida. El hecho de actuar, de gestionar su territorio es un hecho interno de expresión política y de gestión. Y hacia afuera, a través de, por ejemplo, la rebelión de los jíbaros a la que se ha referido Gil, y otra rebelión como la de Juan Santos, ¿no? Más adelante, son también expresiones políticas hacia afuera. Yo lo que he dicho es que ellos no han sido sujetos de derecho, ¿no? O sea, por parte de... las reservas, lo que pasó con las reservas es que al primer año, por un trámite administrativo, todas estas reservas fueron reconvertidas en comunidades nativas y recibieron esa tierra como en propiedad, en las condiciones que da la ley. Las comunidades nativas, efectivamente, yo he señalado que no son, digamos, no es un modelo tradicional. Pero lo que no se le puede decir es que eso comienza con la ley de comunidades nativas, y Gil bien lo sabe, porque en el libro que él ha escrito, que es muy interesante, él señala cómo desde la década del 50, a raíz de la implantación del sistema de escuelas, de la masificación, de la expansión del sistema de escuelas, cuando el Estado suscribe el convenio con el Instituto Lingüístico de Verano, las poblaciones se agrupan, ¿no? Cosa que no era propia, se agrupan para solicitar una escuela. Y hay otro cambio que no se ha visto hasta el momento y a mí me preocupa muchísimo para la futura gestión, es que las poblaciones de la Selva Alta eran poblaciones de lo que se llama interfluviales, vivían en pequeñas unidades, no a orillas de los ríos, sino en las zonas alejadas de los ríos. Entonces, la creación de las escuelas hace que dos cosas, que se concentren en poblados, algunos de los cuales ahora tienen 2.000, 3.000 habitantes, y que se concentren a orillas de río, que no son
no tienen la riqueza que tienen los ríos de la selva baja en términos, uno, de cantidad de pescados, ¿no? Y dos, en términos de suelos aluviales que se renuevan cada año con las crecientes. ¿Por qué no tienen suelos aluviales? Porque las orillas son de roca, así de simple, ¿no? Entonces, esos son dos factores que a mí me preocupan en todas las propuestas que se hagan para la declaración de los... respecto al tema de la diferencia entre las poblaciones indígenas de la selva y las de la sierra y la costa, ¿no? La Constitución de 1920 reconoce a las comunidades indígenas y como tales se entiende a las de la sierra y a las de la costa, chulucanas, catacaos y otras, ¿no? Pero no le da ninguna categoría a los amazónicos, porque el Estado ha sido incapaz y sigue siendo incapaz de entender que hay sociedades que no se basan en la agricultura, sino que su fuente primordial de sustento está en el manejo del bosque en pie. Tienen horticultura. Hay un colega que ya murió, Jorge Gallé, que hace una interesantísima distinción entre horticultura y agricultura, y lo que hacen es horticultura en muy pequeños espacios de terreno y manejan espacios amplios del bosque para caza, pesca, recolección, abastecimiento de materiales de la flora y de la fauna en espacios grandes. El Estado es incapaz de reconocer eso, ¿no? Y cuando no hay agricultura, no hay población. Pero otra cuestión que diferencia, digamos, el tema de las comunidades indígenas de la sierra y de la costa con las amazónicas es que desde la colonia a los españoles les interesan las tierras. Entonces, sobre esas tierras se empiezan a generar, por un lado, haciendas, a establecer haciendas, ¿no? Y eso lo continúa la República. Y por otro lado, el tema de las minas, que es fundamental. En la Amazonía no hay ni uno ni lo otro. Ahora las cosas han cambiado con la cuestión de las plantaciones de palma, de caña de azúcar y qué sé yo. Comienza a haber un nuevo asalto a los recursos amazónicos que en ese momento no se veían. Gracias. Muchas gracias, Alberto Chirif, a Gili Noach, a Marisa Remí. Hemos tenido la mesa de historia de pactos y rupturas entre los pueblos amazónicos y el Estado peruano. Ahora los invitamos a un café y luego a retornar a esta sala, ¿sí? Sí, a retornar a esta sala para ver el documental Caruara, la gente del río, y luego más tarde a ver las exposiciones fotográficas de Musuk Nolte y Walter Busto.